Hola, ¿cómo estás? Paulino Vigil de Gracia te habla. Vamos a comentar un artículo recientemente publicado de interés, pienso yo, en la obstetricia en las mujeres embarazadas. Y es el concepto de suplementar vitamina B12 en la mujer embarazada. Pero veamos el estudio. Algunos datos que debemos conocer, saber antes de leernos un artículo. Primero, el tipo de estudio, la publicación, y dice aquí, efecto de suplementar vitamina B12 durante el embarazo con su interés en el desarrollo y crecimiento fetal. Dice estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo. Con ese título, por supuesto que nos atrae a los obstetras y con el tipo de estudio sabemos que los resultados aquí deben generar una respuesta contundente a la duda que pudiésemos tener sobre suplementar vitamina B12 en el embarazo. ¿Qué más debemos saber antes de leernos el artículo? ¿Cuándo fue publicado? ¿En qué journal fue publicado? Entonces fue publicado en la revista Lancet, una de las revistas clínicas de mayor impacto en la literatura, y publicado el 6 de abril de este año. Es un estudio relativamente reciente. Vamos a obviar el abstract, vamos a ir a tocar puntos relevantes de esta investigación. Cosas que debemos ver en la introducción para conocer un poco sobre el tema, y nos lo dicen textualmente aquí, que en muchos niños, sobre todo de países de bajo y mediano ingreso recursos, no adquieren el crecimiento y de neurodesarrollo potencial, es decir, que se pierde ese potencial de crecimiento y desarrollo en muchos países de bajo y mediano ingreso, países como los nuestros. Y se sabe que es requerido para el crecimiento y el desarrollo, aunque sea a nivel marginal, la existencia de la vitamina B12, pero que en muchos de nuestros países ese nivel de vitamina en el organismo está a nivel marginal o baja. La vitamina B12 es requerida en muchos procesos fisiológicos, metabólicos, incluyendo hasta en la metilación del DNA. Entonces no hay la menor duda de la necesidad de la vitamina B12 en el organismo humano. Eso no hay la menor duda. Ahora, ¿qué pasa con suplementar a la mujer embarazada en aquellas que tienen niveles muy bajos o marginales de vitamina B12? ¿Qué sabemos? ¿Qué dice la ciencia hasta este momento? Y la ciencia nos referimos a si eso se ha investigado, qué han encontrado. Entonces, claramente, como es así y como debe ser así, la introducción nos dice, porque ellos han revisado todo el tema, que es resultado de estudios basados en población, estudios epidemiológicos o estudios basales que prueban que hay niveles marginales o deficientes de vitamina B12 y que esto genera resultados obstétricos adversos, sobre todo en el crecimiento y en el neurodesarrollo de la vida temprana. Eso de estudios observacionales o poblacionales. Pero también nos dice que sí, que han encontrado 3 estudios aleatorizados. Ya esto son estudios diseñados con el objetivo de probar si eso es verdad. Recuerden que la ciencia parte de una hipótesis nula, que nada es cierto hasta que usted pruebe lo contrario. Así es la ciencia de fácil. Perdón. Entonces se han hecho 3 estudios aleatorizados donde se suplementa la vitamina B12 antes del embarazo o durante el embarazo y ver el crecimiento y el desarrollo de esos bebés en los 2 o 3 años siguientes. Son solo 3 estudios, no de adecuada calidad, muy pequeña la muestra. Entonces, estos hallazgos no son suficientes para cambiar las recomendaciones o decir que se debe suplementar vitamina B12 en el embarazo. ¿Y eso quién lo dice? La Organización Mundial de la Salud. No recomienda suplementar vitamina B12 porque no se ha probado que eso mejore
el crecimiento y neurodesarrollo. Que hay pequeños estudios que lo sugieran, ok, pero no se ha probado. A pesar de esto, como también se dice aquí, muchas organizaciones y muchos médicos a nivel mundial recomiendan suplementar vitamina B12. Yo me quedaría hasta allí sin evidencia suficiente para hacerlo. Es que está baja porque hemos observado que la población tiene estos niveles bajos, le vamos a dar. Espérate, primero es prueba si es cierto. Entonces estos investigadores en forma correcta decidieron en Nepal, en 3 centros hospitalarios y en una población, probar si suplementar la vitamina B12 en las mujeres embarazadas durante el embarazo, esto realmente repercutía positivamente en sus hijos. Entonces es un estudio comunitario, doble ciego, significa que ni los pacientes, ni los investigadores, ni los médicos sabían qué estaba recibiendo el paciente. Aleatorizado, 2 grupos, un grupo control que llevaba placebo, ¿sí? Y el otro que llamaba la vitamina B12. Áreas de Nepal, se escogieron mujeres entre 20 a 40 años de edad, desde el embarazo hasta las 15 semanas de embarazo. El objetivo era evaluar en todas las mujeres embarazadas. Se hizo una aleatorización 1 a 1, la suplementación de vitamina B12, la pastilla o la tableta llevaba vitamina B12, llevaba 50 microgramos de vitamina B12. Importante es que si un estudio controlado utilizado, ¿cuál es el resultado primario? Es decir, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Si ocurre en este grupo o ocurre en este grupo. Y ese resultado primario fue el crecimiento, desde el punto de vista del antropométrico, la longitud del crecimiento de esos bebés a los 12 meses, y el neurodesarrollo cognitivo evaluado por unas escalas, las escalas de Bailey, a los 6 y a 12 meses. Esa era la variable primaria. Entonces saltamos de una vez a los resultados, no debemos de dejar de ver el flujograma o la gráfica nos muestra cómo fue escogida y terminada la muestra final. Dice que fueron elegibles 1.394 pacientes, finalmente se excluyeron pacientes y se aleatorizaron 800. 400 fueron al grupo vitamina B12, 400 al placebo. Al final se pudieron evaluar 377 pacientes bebés en el grupo de vitamina B12, 383 en el placebo. Y aquí pueden ver ustedes todos los resultados de que permitieron al final evaluar X cantidad en la vitamina B12, X cantidad del placebo, muy similares los números. Una vez vemos esto, debemos saltar a la gráfica de características, a la tabla, perdón, de características basales, y es si los grupos eran comparables o no. Esta es la gráfica de características basales: similar edad materna, edad gestacional, aleatorización, similar cantidad de suplementación de ácido fólico, de hierro, de calcio, de peso. Es decir, los grupos eran totalmente comparables. Por ende, no había algún factor que influía más a otro grupo. Genial desde el punto de vista de investigación, y eso es lo que debemos buscar los lectores en la tabla 1. Entonces debemos saltar a la tabla 2, que es la tabla donde usualmente tabla 2 o 3, aparecen los resultados primarios y secundarios. Entonces vemos en la tabla 2 resultados primarios, los antropométricos, que era longitud, y el neurodesarrollo, y observen ustedes, no hay diferencia significativa. ¡Wow! ¿Qué significa? Este gran estudio controlado y autorizado de suplementar vitamina B12 no nos prueba por ningún lado, no encuentra que suplementar a la mujer embarazada mejora el crecimiento y el neurodesarrollo de su bebé. Allí te queda tú, si quieres, y no leer más, porque no encontraron sus resultados primarios. Pero pueden desglosarlos y verlos aquí. La longitud no cambió en uno o en otro grupo. El neurodesarrollo, el score del neurodesarrollo a los 6, 12 meses no cambió. Y sorpresa, porque hay una variable secundaria que es secundaria, que sí se alteró, ¿sí? Y es eso de trastorno motor o neurodesarrollo motor, que se evaluó a las 8, 12 semanas después del nacimiento, y se observa que tuvieron más trastorno de este desarrollo motor los bebés que recibieron vitamina B12. Cuidado, esto es una variable secundaria, pero entre comillas, y ese estudio no lo prueba, le fue peor a los que recibieron la suplementación. No te mejoró su neurodesarrollo, su crecimiento y este aspecto motor, evaluado a las 8,
12 semanas de nacido les iba peor o les fue peor a estos bebés. Entonces, interesantísimo. Vamos aterrizando. Esto es lo que les dije de la tabla 2, resultado primario y secundario. Ustedes pueden verse todo el paper. De hecho, este paper lo encontramos en esta revista Lancet. Interesante también, perdón, antes de ir a la parte final, es que estas gráficas que ustedes observan aquí nos prueban que los niveles de vitamina B12 en la embarazada fueron cambiando a medida que aumentaba la edad gestacional. Es decir, si hay una evidencia de que la mamá mejoró sus niveles de vitamina B12. Porque alguien me puede decir, bueno, es que si no se mejoró los niveles en la mamá, a lo mejor es que le dieron dosis muy bajas o no se las tomaron. Ahí están los resultados. Sí se encontró niveles adecuados a medida que aumentaba el embarazo o el tiempo de recibir el suplemento, que los niveles de vitamina B12 aumentaban. El detalle es que esto se transforma o lleva a que se dé un mejor crecimiento o neurodesarrollo de los bebés. La respuesta ya la vieron, no. Por eso en ciencias no es que yo veo esto, es que yo creo esto y por lo tanto debo hacer esto. Hay cosas que son verdad. Hay un nivel marginal o bajo de vitamina B12 en muchas pacientes. Lo que no es verdad es que dándosela a tomar como suplemento mejora los resultados. Aquí lo tenemos. Entonces, la conclusión de este estudio es fácil, incluso con efecto secundario, que es el que subrayo aquí, interesante a tomar en cuenta, aunque, repito, es efecto secundario. ¿Qué uno puede concluir de este estudio? ¿Qué es lo que dice el estudio? Que no hay evidencia que suplementar durante el embarazo con vitamina B12 a la mujer embarazada mejoramos el crecimiento y el neurodesarrollo de estos bebés en población probada con baja ingesta de vitamina B12, que incluso a las 8-12 semanas se ve trastornos motor en mayor proporción en los bebés de las madres que recibieron suplementación con vitamina B12. Cuidado, eso se debe investigar aún más, estoy totalmente de acuerdo, pero es algo para tenerlo presente. Concluimos entonces que la Organización Mundial de la Salud sigue teniendo razón. No hay evidencia para suplementar vitamina B12 en la mujer embarazada. Igual como una gran cantidad de vitaminas que recetamos sin ninguna evidencia. Y yo resumo este tópico. Sigue mostrando evidencia de suplementar a la mujer embarazada sin la menor duda ácido fólico, incluso antes de embarazarse, y en los primeros 2 meses del embarazo. Después, no hay evidencia. Y lo otro, la suplementación de hierro, que sí hay evidencia durante todo el embarazo, incluyéndose el puerperio. Pero cuidado, porque una por una, las multivitaminas, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, no hay evidencia que lo respalde. Tengo mis dudas, dice usted, haga estudios, si podemos hacerlo, tenemos una enorme población, pero hay que hacer estudios de adecuada calidad como esto, y no solo hacerlo, hay que publicarlo. La ciencia necesita conocer lo que usted sabe, pero si usted no lo publica, no lo podemos saber. Nuevamente, para mí, un gran privilegio poder comentarles a ustedes este tipo de publicaciones de evidencia. Reproduzcanla, síganme en el canal de YouTube, en todas las redes, compártanla con sus amigos y díganle que me siga, porque siempre vamos a estar subiendo este tipo de comentarios de artículos importantes a la obstetricia. Muy bien, nuevamente ha sido un placer compartir contigo, repito, estos avances de la ciencia.